Otra vez juntos para este apasionante tema, el reino de Dios. El video pasado vimos algunos apuntes, dije la palabra pinceladas, acerca del reino de Dios y el Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir el tema, pero no con Jesucristo, sino con los apóstoles o con sus discípulos. Y veremos qué interesante lo que Jesús dice, hace y lo que ellos hacen. Así que venga conmigo a este nuevo video. Jesucristo comisiona a sus discípulos y les enseña a través de la experiencia el tema tan importante. Y miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 5 al 8. Miren lo que dice, qué importante esto, que lo tengamos claro en nuestra mente. A estos 12, los 12 discípulos, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y a ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Qué interesante, porque Jesucristo comisiona a sus 12 discípulos y los envía al terreno próximo, a los alrededores de Jerusalén y el pueblo de Israel, a que hagan algo que iba a marcar la vida de estos discípulos, la vida de estos apóstoles en el futuro. Y era claro su mensaje: el reino de Dios y todos los aspectos que se dan con él. Muy importante para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tener claro ese concepto, el concepto del reino de Dios en la tierra. Pero mire, esto se convirtió en misión prioritaria para estos 12 discípulos. Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6, dice así: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Ya otras aclaraciones dicen: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y a cualquier casa donde entréis, dice: quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que os reciben, salid y donde quiera que no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando en todas partes. Qué interesante, porque era una lección, el reino de Dios, con muchos beneficios, sanando, liberando y dando a entender que el Dios eterno se había acercado a la tierra. Qué importante para los discípulos este aspecto. No solamente en Jesucristo con sus apóstoles aprendieron esto. Mire, los predicadores del primer siglo, de la iglesia inicial, de aquella iglesia que se formó años después del Señor Jesucristo estar en la tierra, miren lo que dice. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 12, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. ¿Cuál ciudad? Pues Samaria, haciéndose pasar por algún grande, muy importante. Dice: y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder
de Dios. Solo lo que decía Simón, creía muy grande. Y dice, sigue diciendo, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra vez aquí vemos los dos reinos. Esto lo vamos a tratar en un video aparte más adelante sobre este tema tan interesante. Pero miren, creo que no hay diferencia en muchos aspectos hoy. Los grandes predican cosas y hacen artes mágicas y hacen un montón de cosas, cuando solo nos mandaron a predicar algo muy sencillo, pero poderoso en gran manera: el reino de Dios y todos sus beneficios. Qué interesante. Pablo también predicó acerca del reino. Estando allá en Antioquía e Iconio, predicó el evangelio del reino. Miren lo que dice Hechos 14, 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que él estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, miren lo importante: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Qué importante. No solamente era una predicación, era una vivencia. Y Pablo lo hacía real en su cuerpo y en su vida. Otra vez Pablo lo vemos allá en Éfeso, Hechos 19, del 1 al 8. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Qué interesante. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en el que vendría después de él, esto es, Jesucristo, Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Qué interesante, porque es que el reino tiene poder. El rey está entre nosotros, el rey, nuestro Señor Jesucristo. Sube al cielo y envía al Espíritu Santo, el cual nos hace entender que el mensaje que hoy debemos predicar es acerca del reino de Dios. Otra vez Pablo, lo puedo ver en otra parte del libro de los Hechos, da un discurso de despedida a los hermanos de Mileto, allá en Hechos 20, 17 al 21, y dice así: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles
y acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la base principal del reino de Dios. Y termina diciendo en el 20:25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo tenía claro el concepto, Pablo sabía y tenía claro qué era su predicación. Mire lo que hace en Roma, ya en Hechos 28-23, ya casi al final de su ministerio. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo era muy puntual en lo que decía. Hechos 28, solo que el versículo 30 al 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué interesante, más que interesante, qué importante que nosotros tengamos claro un mensaje, el mensaje del reino de Dios, con todos sus beneficios. Lo tuvo el Señor Jesucristo, lo tuvo sus 12 discípulos, lo tuvo Pablo, lo tuvo Felipe. Cada uno de ellos sabía claramente que debían de predicar el reino de Dios. Así que le invito a que investigue, y le invito a que lea la palabra, y le invito a que se profundice en este tema tan interesante. Déjenos comentarios, hable con nosotros, búsquenos en nuestras redes, comparta si este mensaje le ha llegado a su corazón y Dios le ha hablado. Nos vemos en el próximo video, que seguiremos hablando del reino de Dios.